Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Para conversar ahora con el hermano Roberto Payano. Volteé el celular, me dice don Natanael. Ahí lo estoy volteando, Natanael. Pero él deberá ajustarse de todas maneras, ¿verdad? Porque no es posible que permanezca así. Vamos a ver si ahí cogió la forma de todas maneras, don Nata. Espero que sí, ¿verdad? Don Roberto Payano, saludos, ¿qué tal? Hermano, saludos, buenos días para usted, Mire, para el canal, para todos. hay muchos temas de qué hablar en el ámbito nacional, don Roberto. Sin embargo, hemos abordado temas fundamentales con don Jacinto y con Juan Francisco. Pero se anuncia para el próximo 28 de este mes la visita de Iván Duque, un gobernador de colonia de un país grande, de un país que debía ser soberano, independiente, como Colombia. Entonces sería bueno que hablemos un poquito, don Payano, de la resistencia de los pueblos, porque, mire, por más fuerza que pretenda exhibir una potencia o un imperio, los pueblos siempre están en lucha y en resistencia. Hemos visto a Cuba resistiendo desde hace más de 6 décadas, a los palestinos resistiendo las embestidas de los Estados Unidos a través de Israel, porque no es que Israel es Israel, es que Israel es sostenido por Estados Unidos. Le entregan 15 millones de dólares diarios para la guerra, en armas, para armas. Entonces, al fin y al cabo, quien está detrás de Israel es Estados Unidos. Entonces, hablemos un poco, don Roberto Payano, de la resistencia de los pueblos. Y miren, a propósito, hoy es 19 de abril, tiempo de Girón. Yo entiendo que usted me entiende cuando yo digo Girón, tiempo de Girón, ¿verdad? Bueno, pues ahí le dejo a don Roberto Payano ese tema que no siempre aquí lo abordamos, la resistencia de los pueblos. Pero quiero aprovechar, don Roberto, antes de que usted intervenga, para agradecer las palabras de Dolores Alcalá, que dice: bendiciones para mis eternos jefes, Juan Francisco y Alfonso. Dolores Alcalá es fundadora de Voz para el Cambio, solo que ella se corrió, se fue y jamás ha vuelto. Y aquí la seguimos esperando. Ella tiene un asiento y un micrófono en Voz para el Cambio. Y ella, como es muy hermosa, no tiene que perder mucho tiempo para, ¿verdad?, para lograr eso, sino que de manera natural puede entrar y comentar, analizar y dejarse ver por aquí. Saludo a Dolores Alcalá de parte mía y de Juan Francisco. Adelante, don Roberto. Hermano, un buen tema para hoy, ¿verdad? 19 de abril. 19 de abril en que se está transmitiendo en vivo este programa, ¿no? Algunos lo verán diferido, pero hoy es 19 de abril. Como usted dice, dedicar este segmento a la resistencia de los pueblos. Tanto hace años como en la misma actualidad, es bueno que alguien resalte, don Alfonso, porque usted sabe que el problema del ánimo a veces es grave. Las perspectivas, la gente pierde la ilusión y se piensa muy fácil que hemos perdido, ¿no? Nos han dado duro, el imperialismo todavía sigue imponiendo muchas cosas, pero estamos batallando. Y así como usted ve en la actualidad que muchos partidos de izquierda, que muchos frentes populares logran en muchos países ganar las elecciones, aunque luego entonces los llamados demócratas a esos no quieren entregarle. Y si tienen que entregarle, se pasan el periodo entero tratando de volverlo loco, derrocarlo o matarlo. Pero la gente sigue viendo las verdaderas opciones, hermano. Los pueblos siguen resistiendo en el escenario
que cada uno puede, pero se demuestra que se resiste y se avanza. En Bolivia no pudo volver Evo Morales hasta ahora, no ha podido, porque el pobre tenía que andar corriendo. Los demócratas apoyados por Estados Unidos y sus militares lo iban a matar. Pero vuelve el partido de Evo Morales. Vuelve el partido de Evo, el MAS. En Nicaragua no han podido, en Cuba no han podido. En Perú, ojalá que el profesor Pedro logre sentarse bien, porque aunque a veces él no sabe quiénes son sus verdaderos amigos, la realidad es que no lo querían dejar sentar, y ya sentado, me refiero a la toma de posesión por los países en los que se ve el programa, en los regionalismos, ya tomada posesión, no lo quieren dejar gobernar. Pero aún así, los pueblos resisten, los pueblos avanzan. En la actualidad, tenemos la situación de que Colombia, como es otro de los temas que usted ha tocado en esta parte del programa, el hermano, el querido pueblo de Colombia, tienen un gobernante que es enemigo no de nosotros, no del mundo, de la misma Colombia. Decir que es del grupo de Álvaro Uribe ya es mucho decir. El gobierno dominicano piensa mancillar nuestra tierra, la tierra dominicana, nada menos que en abril, el mes de la patria, el mes de la resurrección constitucionalista del 65, invitando a un personaje tan funesto como el señor Iván Duque. Algo tendremos que hacer en la República Dominicana para demostrarle a ese caballero que sentimos que está ensuciando nuestro país, él y quienes lo inviten, llámese Congreso de la República Dominicana o llámese a quienes esos congresistas le hayan pedido permiso. Porque, hermano, aunque tenga que ser algo prudente, porque hay que tener cuidado, le digo a los grupos populares, con esa visita del presidente de Colombia. Estamos hablando del presidente que quiere que Colombia siga en la OTAN. Estamos hablando del presidente que tiene 9 bases militares en Colombia, porque no son 7, son 9. Y estamos hablando del presidente que dirige el Estado que suple las mercancías ilegales que necesita el imperio. No podrían llegar a Estados Unidos de un país con 9 bases militares norteamericanas si no estuviese bien coordinado que la van a dejar entrar. Esa clase de personas es que viene para acá, precisamente en abril. Vamos a ver lo que harán los grupos revolucionarios para que conste en acta, al menos, nuestra indignación con el señor Duque y con sus amigos que lo invitan. Congreso de la República Dominicana, pero que es una invitación a un personaje así que necesita tanta seguridad porque tiene tanto que esconder, no la va a hacer un Congreso sin la anuencia del superior gobierno. Y es una vergüenza para un país recibir a Iván Duque como un invitado en calidad de presidente de la República, cuando es un hombre con tanta sangre en sus manos y en sus ojos. Naturalmente no tiene conciencia, porque lo que tiene es una mentalidad de criminal como Uribe Vélez. Entonces, nosotros nos sentimos ofendidos con la presencia en nuestro territorio de Iván Duque. Si yo lo fuera a calificar, simplemente digo, es un criminal con vínculo con el narcotráfico, con lo paramilitar, con una alta responsabilidad de Estado en los crímenes contra
cientos de líderes sociales y lideresas en Colombia, asesinatos contra guerrilleros desmovilizados que entregaron las armas confiando en un acuerdo con el Estado, porque Juan Manuel Santos representaba el Estado colombiano cuando llegó a ese acuerdo con el que yo no estaba, pero se firmó y se arribó al mismo y debió respetarse, porque yo tenía la aprehensión, por lo que he vivido, que iban a salir a cazar uno a uno a esos guerrilleros, sobre todo a los que eran sinceros en la dejación de las armas. A los jefes que prendieron aquel movimiento o a una parte del movimiento, simplemente lo iban a proteger y le iban a dar recursos para que estuvieran tranquilos. Pero a los fieles militantes revolucionarios que por alguna razón confiaron en ese tipo de jefes, entregaron las armas, lo iban a fusilar. A esos guerrilleros que se dejaron las armas, pero que se incorporaron a la sociedad y a los grupos sociales desde donde siguieron su lucha por la democracia y por una nueva Colombia, lo fueron asesinando uno a uno con la orientación de Uribe y de Duque. Y a ese personaje siniestro es que este gobierno va a recibir y que ese Congreso invita. Desde hoy, nuestro espacio, Voz para el Cambio y nosotros mismos, declaramos no grata la presencia de Iván Duque en la República Dominicana. Adelante, don Roberto Payán. Así es, don Alfonso. Pero le insistía desde el principio en que al tiempo que se ven las grandes piedras en el camino, al tiempo que se sienten los grandes dolores, también persisten muestras de esperanza. Persisten pruebas de la resistencia de los pueblos. Hoy es 19 de abril. Hoy cumple el 61 años de la primera derrota del imperialismo en América. Así se llamó en ese momento y así es. Lo que pasa es que nosotros no fuimos los que nos inventamos a Superman, a la Mujer Maravilla, a Rocky, y ganamos las guerras en las películas. No, pero el imperio la pierde en la realidad. Hoy, cada país de América Latina empezó a sentirse un poquito más libre, porque se demostró que se puede. No salgas de tu casa a pelear, no provoques a nadie, menos a ciertas fieras, pero no aceptes que te humillen en tu propia casa. El imperialismo, un 16 a amanecer 17 de abril de hace 61 años, cuando la Revolución Cubana tenía solo 2 años, envió más de 1.500 testaferros, más de 1.500 asesinos de guerra. ¿Cómo es que se llaman estos? Mercenarios. Porque es por dinero, ni siquiera es por idea. Mercenarios a tratar de durar aunque sea 3 días en Cuba para Estados Unidos y un basurero, me perdonan, pero ese es el nombre, que se llama Organización de Estados Americanos, tuvieran un pretexto a los 3 días para decir que en Cuba había un desorden e intervenir e imponer un gobierno de derecha afín a Estados Unidos y a su OEA. La Revolución Cubana, que entonces tenía solo 2 años y algunos meses, descubrió todo eso. El día anterior, desde que vio los preparativos de la invasión, proclamó el carácter socialista oficialmente de la revolución. El mismo comandante en jefe, Fidel Castro, dirigió los combates para enfrentar la invasión por Playa Girón y no duraron, no 72, no, creo que fueron 66, si mal no he leído. Y todos, casi todos, fueron apresados. Por cierto, apresados y respetados en su integridad física por la revolución. Nadie que no fue necesario se le dio un pellizco. Y más de 1.000
Y por eso, más de 1.200 mercenarios de Girón pudieron volver a donde su patrocinador, la CIA y los Estados Unidos, luego de que pagaran un pequeño rescate como una condena moral por esa agresión a un país libre y soberano como Cuba, y que ha seguido siendo. Esa es la resistencia. Se puede. Y Mire, nosotros queremos... la imagen que me queda de ese hecho, lo derrotaron enseguida, se rindieron o lo hicieron preso, o lo hicieron rendir, ¿verdad? Porque lo otro era, si intentaban seguir apuntando, morir. Y Cuba lo consideró tan poca cosa que lo vendió por compota. Digo, es la imagen que me queda, ¿verdad? Y alimentos para niños, la mayoría de los... composta. La mayoría de la cantidad del Don acuerdo. Payán, Girón sigue siendo un ejemplo porque Bolivia tuvo su Girón con otra característica, tumbaron a Evo y el pueblo boliviano resistió, puso muchos muertos porque la Yanine Áñez y la CIA mataron a decenas de humildes bolivianos que salieron a resistir en la calle y volvieron. A Chávez le dieron un golpe y ahí hubo un Girón desde los cuarteles y desde el pueblo. 48 horas. Entonces, aquí hubo un Girón en el 65. No vencimos, tampoco pudieron vencernos. Resistencia de coraje, de amor, de patria. Entonces los pueblos siguen resistiendo, don Roberto Payano, y a eso era que le llamaba a reflexionar en este segmento a propósito del 19 de abril. Don Roberto, ¿cómo celebran o conmemoran en Cuba o festejan en Cuba un día como el de hoy? Y además, tengo la impresión de que este día se conmemora no solo en Cuba, sino a nivel internacional. Los pueblos del mundo lo tienen también como un referente moral, ético, de resistencia. Claro, claro. No, en Cuba desde el mismo 16, hace 3 días, es una fiesta. Todavía con ciertas restricciones, no grandes actos con millones de gente, como cuando el 1 de mayo, los discursos de Fidel. Mucha prudencia todavía, pero desde el 16 de mayo, Cuba está celebrando, desde el 16 de abril, perdón, pasado, empezando con la proclamación en sí misma del carácter socialista de la revolución, que sigue hoy y que es parte de la constitución política de Cuba, de la constitución de la república. Ese estado es socialista. Y de ahí ha seguido los cubanos. Oye, yo recuerdo en una ocasión que fui a Cuba, es una valla, un letrero modesto, no es de lujo, como las cosas de los cubanos, pero muy sentida y con mucha firmeza. Una valla grande. Por aquí entró el pueblo a defender el socialismo en Girón. Cuba tiene 61 años recordando esa gesta y demostrando que no quiere volverla a repetir, pero que no lo intenten otra vez, ¿verdad? Porque es un país de paz, es una zona de paz que no quiere guerra, pero el imperialismo debe estar en su lugar y el que quiera estar en otro lugar, esté en otro lugar. Permítame aprovechar el programa, don Alfonso, para invitar a los que puedan asistir el próximo viernes de esta semana, en 3 días. Lo dejamos para el fin de semana por otras actividades de grupos amigos. Pero este próximo viernes
21 a las 5 de la tarde. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba está motivando un pequeño conversatorio, una pequeña charla en torno a Girón. Un tema central con los amigos de la embajada, honorable embajada de Cuba en República Dominicana, y algunas intervenciones de los amigos de Cuba. Eso es a las 5 de la tarde, el próximo viernes, las lecciones de Girón en la zona universitaria, en el local de los trabajadores portuarios de la Presidenta Irigoyen, número 5, zona de la UAS, casi frente al Banco Agrícola en Santo Domingo. Y con su permiso, porque estamos en familia, ¿verdad? Aprovechar para saludar también a una amiga en Cuba, amiga de este programa, una de las orientadoras del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Cuba, dominicanos, para el trabajo dominicano de amistad con Cuba. Y Dania Ramos, usted sabe dónde nació, cerquita de Girón. Esa muchacha en estos días está con una alegría que no cabe en ella. Y Dania es de Girón, por ahí. Saludos para todos los cubanos, para el ICAT, a través de Idania, y de todos los amigos de Playa Girón. Recordar la canción de Silvio, Los Héroes de Girón, y llamar a morir como han vivido, como dice el Gracias, don Roberto Payano, por la comparecencia. Yo no podré acompañarle a ustedes el viernes. Estaré en el Conde, en la Feria del Libro, en la Fiesta de la Poesía. Voy a tratar de inaugurar ese cónclave nuestro con un poema a Girón, leyéndolo y haciendo algunas alusiones a la epopeya o a ese hecho histórico de resistencia de un pueblo que sabe resistir como el pueblo cubano, un pueblo que es ejemplo. Así es que, de igual manera, yo estaré con ustedes espiritualmente, pero como ustedes conmemorando a Girón desde la poesía en la Cafetera El Conde, que inauguramos la fiesta de la poesía. Así que gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final? Le cedo la palabra. Como usted empezó introduciendo este segmento, así quiero que concluyamos. La resistencia de los pueblos. Cuba vive 61 años después de Girón. No quiere que se repita, pero si se repite, no entrarán otra vez. Y en otro orden de la amistad internacional, de la solidaridad entre los pueblos, la visita del personero de Álvaro Uribe, el número 82 de los más buscados por las agencias de seguridad de los Estados Unidos antes de que vendiera a Colombia. El señor Iván Duque, del grupo de Álvaro Uribe, no es bienvenido a la República Dominicana. No lo queremos. No es bienvenido. Y menos en un mes de héroes para República Dominicana. De héroes como Camaño enfrentando a los asesinos, que son los mismos asesinos que hoy mantienen a Duque, los que nos invadieron en el 65 a nosotros y fueron en el 61 a Cuba. Muchas gracias. Gracias, don Roberto Payano. Gracias a todos los amigos que han estado ahí siguiendo el programa durante toda la entrega. Así que muchas bendiciones para todos y será hasta mañana.